Bien, mis amados, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro 2:24, aunque traigo las diapositivas acá enfrente, pero de todos modos, por si tú quieres marcar tu Biblia o tu cel con la cita, pues lo puedes hacer. Así es de que hoy Primera de Pedro está en el Nuevo Testamento, casi al final, es un libro muy chiquito. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Vamos a leer este verso, mis amados, de Primera de Pedro 2:24. Muy bien, entonces la palabra de Dios dice, mis amados, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Muy bien, una vez más en esta versión dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Muy bien, y ahora vamos a leer Mateo 27:26, que también está al frente. Mateo 27:26, que dice, todos unidos también, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Una vez más, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mateo 27:26. Muy bien, mis amados, pueden tomar sus lugares. Gracias. Y bueno, como te dije y te reitero, el tema de hoy es sobre sanidad, pero en un enfoque un poco diferente, y sobre todo un enfoque de fondo, ¿Qué quiero decir con esto, mis amados? Que el precio que pagó Jesús para que tú y yo estemos y seamos sanos siempre, Él lo pagó, y fue un precio muy, muy alto el que pagó. El Señor en la Semana Santa, que estaba preparando las prédicas para la Semana Santa, y que yo todavía estaba así como que, Señor, ¿qué quieres? Ya tenía el tema, pero no estaba muy segura, como que yo pensaba, a lo mejor es de mi mente que quiero dar ese tema de sanidad, el primero. Y el Señor en Semana Santa, preparando las prédicas para Semana Santa, me confirmó que teníamos que hablar sobre sanidad, y de cómo fue obtenida la sanidad tuya ahora, y de cuánto costó esa sanidad que el Señor pagó por ti. ¿Y por qué es esto? Porque mira, podemos traer siervos de Dios hermosos que tienen el don de sanidad, y tú vienes, pasas y te caes y esto, y testificas, y qué bonito, y ya eres sana, ¿no? A veces los milagros se pierden, a veces, muchas veces no, depende de la persona. Pero luego viene otra vez otra enfermedad, y estamos en lo mismo, y no comprendemos realmente la profundidad de lo que el Señor hizo por ganar nuestra sanidad. Y entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos todos nosotros? Pues toleramos la enfermedad en nuestros cuerpos, toleramos la enfermedad en nuestras casas. Ah, sí, el hijito está enfermo, es que sí, él nació así, pues ni modo, hay que llevarlo cada mes al médico. No, es que el esposito está así, pues sí, porque ya está viejito, porque está joven, o porque no sé qué, ¿no? Entonces, toleramos la enfermedad, y de esa forma en que me habló el Señor fue esa palabra de tolerancia. ¿Por qué tenemos que tolerar la enfermedad en nuestros cuerpos primeramente, y después en nuestras familias? Entonces es por eso que hoy quiero que veamos por qué realmente no debemos de tolerar ninguna enfermedad, así lleves 50 años o toda tu vida enfermo de algo, no la toleres más. Y hoy lo vamos a ver
cómo es que el Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, podemos comprender por qué ni siquiera una tos debemos de tolerar en nuestro cuerpo, ni siquiera una migraña, ni siquiera un dolor de rabadilla, nada debemos de tolerar. Así es de que a la luz de la palabra vamos a ver esto. Y empiezo con el texto de Mateo 27, 26, en donde dice, todos juntos, ¿cómo dice? Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Aquí habla de Pilato, cuando ya el Señor Jesús estaba con Pilato, el último juicio que le iban a hacer era con Pilato. Pilato no quería crucificar a Jesús, pero sin embargo la gente le tenía un odio tremendo a Jesús, no sé por qué, si acababa de sanar a sus hijos, a sus hijas, a ellos mismos, y no querían a Jesús por hacerse pasar por el Mesías. Y entonces ya no tiene otra opción Pilato más que soltar a un criminal verdadero, que era Barrabás. Y después de que le soltó a Barrabás, la gente, el pueblo, el tumulto que estaba gritando y gritando, crucifícale, crucifícale. Entonces lo que hace Pilato, gobernador romano, dice, después de que le soltó a Barrabás, Pilato, el gobernador romano, azotó a Jesús, o después, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y me extraña mucho, mis amados, que la palabra azotado esté como tal en nuestras Biblias en español. Chequé todas las versiones que pude y casi todas decían azotado. Y entonces como que lo tomamos a la ligera. Pero cuando nos vamos bien, cómo fue escrita la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces nos vamos a ver que realmente la palabra que usa Mateo para describir que Pilato azotó a Jesús fue realmente la palabra flagelar. Entonces, ¿qué es flagelar? ¿No? Que no me gusta quedarme con significados a la ligera. Entonces a flagelar es azotar con un flagelo. Y bueno, pues qué bonita ilustración tuve, ¿verdad? Pues ahora sí, pues ahora qué es un flagelo, ¿no? Entonces, flagelar es azotar con un flagelo. Entonces ahora, ¿qué es un flagelo? ¿No? Vamos a ver qué es un flagelo. Y ahora sí, un flagelo es un palo corto o mango de madera con varias cuerdas de cuero o metal de 50 a 60 centímetros de largo, y las puntas normalmente tenían piezas puntiagudas de metal o hueso. En otras palabras, es como un látigo, pero un látigo realmente es de una sola cuerda y ya. No, aquí el flagelo es un mango de madera que tiene varias o muchitas cuerdas de cuero o de metal, y les traigo de hecho unas ilustraciones de flagelos. ¿Me pasa una? Ok, allí vemos por ejemplo en el medio ¿verdad? El mango de madera y una cadena y y algo muy, muy pesado como una esfera de metal y con puntiagudas, la esfera que tiene por ahí, ¿verdad? Entonces, mis amados, los flagelos eran un arma, eran un artículo, una cosa que hacía que cuando se golpeaba la persona, esta sufriera muchísimo. Las puntas tenían puntas de, no sé si aquí se ve, sí se ve mejor, muy bien. Por ejemplo, acá de este lado, ahí dice el mango de madera, luego las tiras de cuero, y luego las puntas que podrían ser de hueso o de metal, ¿no? Y luego allí está otra que les decía, con la esfera y esas puntas que salían, imagínense, para pegarle a la gente. Luego esto, ¿podemos apreciar qué es entonces un flagelo? Sí. Ok, entonces esto es flagelo. ¿Y qué es flagelar? Golpear con un flagelo. Aquí están otros flagelos. Aquí están otros flagelos. O sea, eran varias cuerdas. Aquí están unos medios modernos, porque esta tiene cadenas,
¿no? El mango de madera con cadenas, otro con unas cadenas. Yo quiero que vayamos viendo, hermanos, esta situación de azotar, que realmente no fue azotar, fue flagelar el cuerpo de Cristo con flagelos, como estos que están aquí. Luego, ¿cómo es que los flagelaban? Los ponían entonces en un poste para flagelar, así se llamaba, poste para flagelación. Y allí tenemos dos ilustraciones. Los romanos eran las gentes más crueles, es más, se enorgullecían en su forma de flagelar, eran los maestros para flagelar a la gente. Entonces, desnudaban a la gente, inclusive vi unas fotos ahí en internet de mujeres también, que las flagelaban, y mujer u hombre desnudos y atados en la columna de flagelación para que no se pudieran mover ni nada. Los ponían en el poste de flagelación y ahí están unos ejemplos de poste. Muy bien, ¿cuál es entonces el significado profundo de flagelar de acuerdo al griego, que es casi muy similar la palabra, flagelo? ¿Cuál es el significado de todo esto? Pero primero te digo algo, no me quites la diapositiva. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que en primera de Pedro, él dijo, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Por cuyas heridas fuisteis sanados. Isaías lo escribe también. Pedro no lo escribe por revelación. Isaías en 53:5 sí lo escribe por revelación, por palabra profética que Dios le dio. Pedro no lo escribe por revelación. Pedro lo escribe porque él lo vio. Él vio cómo flagelaron el cuerpo de Jesús. Por eso hice este paréntesis para decirte a dónde quiero llegar con esto. Por eso te decía hace rato, tu sanidad costó mucho como para que toleres enfermedad en tu cuerpo. Muy bien. La palabra flagelar, y perdóname, voy a leer un poquito porque es mucha la información y muy interesante toda, pero la palabra flagelar era una de las palabras más terribles en el mundo antiguo, por las imágenes horrorosas que venían a la mente al escuchar esta palabra: flagelar, azotar, torturar, martirizar, atormentar. Cuando se iba a flagelar a una persona, lo primero que se hacía era desnudar completamente a esa persona. Tenemos el poste de flagelación, el cuerpo completamente desnudo, y entonces lo primero que hacían era desnudar completamente a la persona, a la víctima, para que su cuerpo estuviera libre para ser flagelado, torturado y martirizado con los flagelos. Esto nos dice que cuando a Jesús lo ataron al poste de flagelación, lo pusieron completamente desnudo. Por favor, no es con lo que cubría sus partes privadas, él estaba desnudo, completamente desnudo. Le quitaron absolutamente toda su ropa. Y entonces ponían a la víctima atada al poste de flagelación. Atada al poste de flagelación, las manos eran atadas a unas argollas de fierro para evitar que su cuerpo se moviera, y sus muñecas eran encadenadas también para que no pudiera mover su cuerpo. En esta posición el cuerpo no la podía mover. Tengo otra diapositiva, hermano, donde aparece Jesús de la película, si la pone, porque no sabemos si este fue el poste de flagelación o si fue como nos muestran en la película que siempre vemos sobre el sacrificio de Cristo, donde está Jesús en un poste de flagelación un poco corto, ¿no? Y están unas como tipo esposas en sus muñecas, ¿no? Pero era atar sus manos y más aparte sus muñecas para que no se pudieran mover, no pudieran mover mucho el cuerpo.
Muy bien, allí está muy chaparrito ese poste de flagelación. De hecho, en donde se crucificó a Jesús, ahora es un museo, hay una iglesia allí, y ya hay una columna de estas, o dicen que es esa columna de cemento o de piedra, pues más bien, que está guardada como en un estuche de vidrio. Dicen que allí fue flagelado Jesús. ¿Y saben qué? Que ese poste de piedra tiene las señales o las huellas de los látigos con las puntas de hueso o de metal que traían los flagelos, y marcan la piedra, la roca, el poste de flagelación. ¿Se imaginan ustedes si marcaban una piedra los flagelos, cómo no iban a desgarrar el cuerpo de la víctima? Muy bien, regrese a la otra, hermano. Como la víctima estaba en esta posición, no podía moverse ni retorcer su cuerpo, y tampoco podía esquivar los latigazos que le daban en toda su espalda. Los romanos eran los más grandes expertos de ese tiempo en flagelar. De hecho, se sentían orgullosos de ser los mejores en este acto brutal de castigar así a las víctimas. Una vez que la víctima era bien atada al poste de flagelación, sin poderse mover nada, los soldados romanos empezaban a flagelar y a castigar a la víctima con una tortura inimaginable. La mera anticipación del primer latigazo causaba al cuerpo de la víctima ponerse rígido. Los músculos de su estómago se hacían nudo, el color de su piel palidecía, y sus labios y dientes los apretaba al máximo, mientras que esperaba el primer latigazo sadista que empezaría a rasgar su piel y su carne. El flagelo consistía de un palo corto o mango de madera con varias cuerdas de cuero o de metal de 50 a 60 centímetros de largo que se ataban a ese mango. Las puntas de los cueros normalmente tenían piezas puntiagudas de metal o huesos puntiagudos. Los flagelos eran considerados instrumentos letales, totalmente mortales, y en el mundo romano eran muy temidos por toda la gente. Eran instrumentos horribles de muerte, tanto que cuando había un tumulto de gente rebelándose y los soldados romanos les mostraban los flagelos, se calmaba la gente. Y lo mismo sucedía con el rebelde o guerrillero más fuerte, y este sucumbía ante la vista de los flagelos. Luego, normalmente no era solo un soldado romano flagelando a la víctima, sino que casi siempre eran dos soldados y simultáneamente latigaban de un lado y del otro de la víctima para prácticamente mutilar su espalda y toda la parte trasera de su cuerpo, ya que los flagelos, como hemos leído, tenían en las puntas metal y huesos puntiagudos. No solo herían la piel, sino que rasgaban literalmente la carne que estaba en contacto con los huesos. Quiero que por favor el Espíritu Santo te haga pensar, tu enfermedad no es nada. El precio que el Señor pagó es muy alto. Y te sigo leyendo. Cada vez que los crueles soldados romanos latigaban a la víctima, el flagelo con sus múltiples cueros y con sus extremos puntiagudos de metal y hueso se clavaban tanto en la espalda que al jalar el flagelo salían volando piezas de carne humana del cuerpo de la víctima. La espalda de la víctima, las nalgas, las piernas, el estómago, la parte superior de su pecho y su cara eran desfigurados completamente por la flagelación. Hay datos históricos que indican que la espalda de la víctima era a tal extremo mutilada que se veía su columna vertebral. Era a tal extremo la crueldad y el dolor
que de la víctima salía excremento, y este con el vuelo de los latigazos se mezclaba con la carne abierta de su espalda y piernas. Era tal el extremo de perder piel y carne que se llegaban a ver los intestinos de la víctima. Como el sangrado de la víctima era intenso, su corazón latía más y más, luchando por obtener más sangre, pero era imposible porque toda la sangre se perdía saliendo de todas las partes de su cuerpo que estaba flagelado. Y tú soportas una tos, y tú soportas una diabetes, y tú soportas dolores de cabeza. Al perder tanta sangre y tantos líquidos, la víctima experimentaba una sed insoportable. Por eso Jesús dijo: tengo sed. Al perder tanta sangre y tantos líquidos, la víctima experimentaba una sed insoportable y desmayaba del dolor o entraba en shock. Los romanos, que eran tan crueles, no tenían límite al número de azotes. Los judíos sí tenían un límite por ley, eso está en Deuteronomio, que eran 40 azotes, 40 flagelos, 40 flagelaciones. Pero como normalmente el azote número 40 era mortal, el número de azotes quedó bajo la ley de Moisés en 39, o sea, 40 menos 1. Por eso Pablo escribe: yo he recibido 40 azotes menos 1. Ahora entendemos por qué. Normalmente el azote número 40 era letal. Ahora, Jesús fue flagelado por los romanos, no los judíos, por lo que es enteramente posible que a Jesús le hayan dado mucho más de 40 azotes a todo su cuerpo. ¿Y por qué es muy posible esto? Porque el tumulto de la gente gritaba una y otra vez: crucifícalo, crucifícalo, por el tremendo odio que los judíos le tenían a Jesús. Cuando la Biblia nos habla de que Jesús fue flagelado o azotado, sabemos ahora en más detalle el tipo de crueldad que sufrió Jesús esa noche del jueves y la mañana del viernes. ¿Y a qué extremo llegaron los soldados en su flagelación para con nuestro amado Jesús? El Nuevo Testamento no lo dice, pero Isaías 52:14 sí lo dice. Isaías 52:14 sí lo dice. Dice 52:14. Dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y otras versiones que lo expresan mejor dicen: así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Fíjate cómo quedó el cuerpo de Jesús. Quedó tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Otra versión: pero al verlo muchos se asombrarán, verán a mi siervo tan desfigurado que sería difícil tomarlo por ser humano. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Otra versión: muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Nada de humano tenía su aspecto. Nada de humano tenía su aspecto. Cuando estas lecturas mías sobre el autor Rick Renner, el hombre ahorita es una autoridad en el griego en estos días, cuando empecé a leer sus libros, o este libro,
empezó a darme a mí mucho coraje conmigo misma, pero mucho coraje. Y me decía: Rebeca, ¿cómo es posible que tú toleres la enfermedad en tu cuerpo? ¿Cómo es posible que tú digas: ay, para esto una pastillita, ay, para aquello no sé qué? ¿Cómo es posible? O sea, me dio mucho coraje conmigo misma, me dio mucho coraje por mi ignorancia, me dio mucho coraje por darle más lugar y más precio a ir a un hospital y comprar medicinas y gastar 5,000, 8,000 pesos en una idita al médico. O sea, que el precio que pagó Jesús, nada de humano tenía su aspecto. Así como muchos se espantaban de él al verlo tan desfigurado, sin aspecto de persona, con una figura sin rasgos humanos. Así quedó tu Jesús por ti. Así quedó tu amado Jesús por ti. ¿Cómo pues puedes decir, véanme todos a los ojos, cómo pues puedes decir que la pastillita puede más que todo lo que pasó Jesús? Tan desfigurado que nada de humano tenía su aspecto, con una figura sin rasgos humanos. Muchos se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada y no parecer un ser humano. Y yo le ruego al Espíritu Santo que te mueva, que te estremezca, que te diga: ¿cómo es posible que confíes más en el hombre? ¿Cómo es posible que toleres? ¿Cómo es posible que apapaches? ¿Cómo es posible que, ay, sí, no puedo ir al templo porque mi tosecita, porque mi esto, porque mi dolorcito, porque no sé qué? ¿Cómo es posible? Mis amados, si tomamos esta escritura en forma literal que les leí de varias versiones de Isaías 52:14, podemos concluir que el cuerpo y el rostro de Jesús fue de tal manera desfigurado que no tenía parecer humano alguno. ¿Alguien está entendiendo la palabra, mis amados? Yo sé que el Espíritu Santo te está sembrando familias libres de enfermedad, tu cuerpo libre de enfermedad. Y cualquier cosa que empiece el Señor, por lo que tú sufriste, por cómo quedaste tan desfigurado, ¿cómo no vas a tener poder para quitarme esto que me empieza a dar? O esta enfermedad que la traigo arraigada de años. Y luego espérate, porque esto fue viernes por la mañana. Flagelan de esta forma al cuerpo de Jesús. Y todavía falta, fíjate bien, que lo manden a crucificar. ¿Pero cómo? Si su cuerpo estaba casi acabado. ¿Pero cómo es que iba a ser crucificado? Todavía. Si había el jueves en la noche ido a Getsemaní, llorado a Dios y pedido a Dios: Señor, pasa de mí esta copa. Y cuando estaba orando con todo su corazón y con toda angustia y con una tristeza que dice: estoy triste hasta la muerte, viene y lo traiciona el que comía de su plato. La persona más cercana a él lo traiciona. Y los sacerdotes del templo lo golpean. ¿Cómo todavía lo van a mandar a ser crucificado? Si ya se burlaron de él, si ya lo traicionaron, si ya en la casa del sacerdote, del sumo sacerdote Caifás, se habían burlado de él, le habían agarrado puñetazos, y eso lo predicamos el jueves en la noche de Semana Santa, para que lo veas en YouTube. Si había enviado Pilato a Jesús a Herodes, y Herodes, como Jesús no hizo milagros delante de él, lo golpeó, lo abofeteó, lo burló, lo injurió. ¿Cómo? Si lo escupieron, como 600 hombres escupieron el rostro de Jesús, y Jesús bañado en escupitajos. ¿Cómo es posible que todavía de todo eso, después de todo eso, ahora lo mandan con Pilato? Pilato flagela completamente el cuerpo de Jesús y ahora lo manda a que sea crucificado. ¿Sabes una cosa? No hay una sola persona en el mundo, una sola, y en toda la historia de la humanidad, que
que haya sido flagelada y crucificada. No hay ninguna sola, no hay en la historia registrada ninguna persona. Yo te leí historia del Imperio Romano cuando había conquistado Israel y esas tierras. Por eso los romanos gobernaban. Y los judíos estaban hartos del gobierno de Roma. Habían sido los griegos y ahora los romanos. Y entonces no ha habido otra persona en el universo que haya sufrido las dos cosas, flagelación y crucifixión. Porque la crucifixión es la muerte más cruel y más lenta que hay. De todas las muertes más crueles que haya, no se compara con la muerte de cruz. Pude haber traído más cosas sobre cuando le clavan a Jesús los clavos como de 25 centímetros. Pude haberte traído más gráficas, pero hoy quiero que comprendas que lo que tiene tu cuerpo no es nada comparado con lo que Dios sufrió, que con lo que Jesús sufrió, y que lo que Jesús sufrió, mi amado, está pagado el precio de esa enfermedad que tienes. Está en ti que le digas: Señor, perdóname primero. Porque al final la noche estaba, después de terminar el mensaje, dije: quiero esta música, y después el Señor me dijo: no. Porque ¿sabes qué? Primero tenemos que pedirle perdón a Dios por creer que es la voluntad de Dios que estés enfermo. Yo no conozco a ningún padre, ni siquiera tú, fíjate, ni siquiera tú, es tu voluntad que tus hijos estén enfermos. O dime un sí. O sea, ¿cómo tú te puedes comparar con Dios y decir: no, yo no quiero que mis hijos estén enfermos? Ay, pero Dios sí quiere que esté enferma. ¿Dónde te entra eso en la cabeza, mi amado? Por favor, Espíritu Santo, háblanos y dinos. No hay otro caso igual que el de Jesús. Y todavía falta la burla que le hicieron desnudándolo una vez más allá para crucificarlo. Y todavía falta que le pongan una corona de espinas. Y todavía falta que cargue la cruz sobre esa espalda prácticamente mutilada. Y que suba al monte con una cruz que pesaba, dicen, alrededor de 70 kilos. Y todavía falta que le claven sus manos y que le claven sus pies. O sea, mi amado, el precio está más que pagado para todo lo que pueda tener tu cuerpo hoy. Y para todo lo que se pudiera presentar, porque le vas a decir a la enfermedad y le vas a hablar y le vas a decir: ¿sabes qué? Ja, 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 me río de ti, me siento sobre ti, enfermedad, como el ángel se sentó sobre la piedra, sobre el obstáculo. Y vas a decirle: ¿sabes qué? Me siento sobre ti porque está pagado un precio muy alto, y yo soy sana y yo soy sano en el nombre poderoso de Jesús. Y todavía falta que le claven sus manos y sus pies, y todavía falta que le abran sus costados, y todavía falta que se burlen de él, y todavía falta cuando lo mandan allá que sea crucificado, a lo peor que le pasó a Jesús. Todavía más, ¿sabes qué es? Se sintió abandonado por su padre. Por eso dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, no le llamó padre, le llamó Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podrás comprender, mi amado, mi amada, con esto, que el Señor quiere familias sanas. El precio está pagado. El precio está pagado. Costó mucho el que tú seas saludable. Esa infección, ese virus, esa bacteria, ese bicho, como se llame, ¿por qué puede tener más poder cuando el Señor, su cuerpo entero fue flagelado, fue desfigurado? En el Antiguo Testamento Isaías escribe que le arrancaron sus barbas. El Nuevo Testamento no describen mucho. Yo creo que los escritores decían: no puedo, ¿saben? En el Viernes Santo les dije: no puedo más, no les puedo predicar más, porque el jueves fue sobre los escupitajos en el rostro de Jesús y todo lo que pasó el viernes en la crucifixión y todo. Y yo le dije al Señor: no puedo más, porque era estudiar este tema y decía: Señor, no,
mucha la crueldad, es mucho, no puedo entender quién podría tratar a un humano, y no se diga al Hijo de Dios así. El precio, mi amado, fue muy alto para que tú toleres ese dolor crónico, para que tú dolores esa diabetes o esa alta presión o no sé qué es lo que tuvieras. No, mi amado, ya no, ya no, ya no. ¿Sabes tú que hoy, en este momento, tú puedes ser sano? Tú puedes ser sano diciéndole al Señor: Señor, perdóname, porque eso es lo primero que me dijo el Señor. No quiero el canto de soy sano y eso. Primero pedir perdón y decirle: Señor, perdón, porque no he apreciado tu sacrificio. Quizás hacía falta mostrarles todo esto, no lo sé, pero gracias a Dios porque es hoy. Amén. Amén. Dios lo ve ayer, que pasó, que no fue. Pero que de hoy en adelante ninguno de los que está aquí, los que vean esto, puedan seguir tolerando la enfermedad. Sí, es por fe que tú recibes tu enfermedad, tu salud, perdón, es por fe que tú recibes tu salud. Pero también cuando tienes un conocimiento un poco más profundo de las cosas, dices: imposible que yo me deje guiar por este dolor de huesos, imposible que yo me deje guiar porque tengo un pie más grande que el otro. Mira, ahí en Pueblillo, a 3 niños, no recuerdo, ¿verdad? Les creció, pero tan rápido les creció que ni nos daba tiempo de acomodar bien. O sea, se veía que estaba uno más chico que el otro, pero en milésimas de segundos se componía su pie. Mis amados, ¿quién tiene que tener dolor de cadera porque andas con un pie más alto que el otro? Tú dale la orden a tu pie, que estire, que se encoja, que como tú quieras, pero el Señor ya pagó el precio. Ya lo pagó. Su cuerpo fue totalmente flagelado. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que hoy te quite la venda de tus ojos. Adoras, fíjate cómo lo pongo. Adoras más a tu médico. Le crees más a tu médico. Y yo una vez escuché: ¿sabes dónde se desata más la fe? En el consultorio con tu médico. Tómese esta pastillita, tómese estas agüitas. Te la tomas y ¡uy! Está súper bien. ¿Por qué valoras más eso cuando tu precioso Jesús hace 2000 años perdió prácticamente su ser? Dice que no se le veía que hubiera sido humano. Mi amado, que esta palabra te haga reaccionar para que se active tu fe, porque ¿sabes qué, mi amado? Sí tienes fe. Sí tienes fe. Eres de fe, eres una persona de fe. Y entonces, por eso escribió Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y por cuya herida fuisteis sanados. Y te dije hace rato, Pedro no escribió por revelación. Escribió porque él vio cómo el cuerpo de Jesús fue flagelado. Y luego también, fíjate, en Isaías 53 dice: y por su llaga fuimos nosotros curados, y por su llaga fuimos. Y siempre me fijaba yo en la palabra fuimos, y hasta les decía: no vamos a ser sanos, no somos sanos, ya fuimos sanos desde hace 2000 años, ¿verdad? Les he dicho eso 1000 veces. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ahora el Señor puso en mi mente, en mi espíritu, la palabra llaga. ¿Y sabes qué pensaba yo de llaga? Un rodetito aquí de una llaga en su espaldita. Por su llaguita fuimos curados. Pero cuando nos vamos al griego de lo que escribe Pablo, que por sus heridas fuimos sanados. Heridas en griego es molops, que significa un cuerpo completamente lleno de heridas producidas por flagelos. Esa es una herida. Ese es un molop. Ese es un por su molop fuimos nosotros curados.
por su cuerpo completamente lleno de heridas producidas por flagelos de metal, de hueso puntiagudo, de músculos volando, carne volando por acá y por allá. Por esa herida fuimos nosotros curados. ¿Puedes creer a esta palabra? ¿Puedes creer, mi amado? ¿Puedes creer que tú eres sano por el cuerpo entero de Jesús, completamente herido y llagado? Y como te dije, el profeta Isaías escribió sobre la flagelación de Jesús 700 años antes de que sucediera. 700 años antes. En Isaías 53:5 fue lo que pusimos por ahí un texto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero no es por la llaga, ni el rodetito acá en la rabadilla, ay, por esa llaguita, no. Fue por su cuerpo completamente herido, por su cuerpo completamente flagelado. Por eso nosotros fuimos curados hace 2000 años. La versión Dios habla hoy dice de ese mismo texto, Isaías 53:5, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. La salud. ¿Y sabes qué? Esto se refiere específicamente a tu salud física, no a la salud espiritual, no, es a la salud física. Nuestro amado Jesús soportó la flagelación de los soldados tan crueles, los romanos, mis amados, que Él estuvo ahí haciéndolo por amor a ti, por amor a tu familia. Así es de que ya no toleres más la enfermedad, porque hoy tú puedes salir de aquí completamente sano. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Jesús ya lo hizo todo. Y sabes, hay otro texto, y con esto voy cerrando, porque la palabra de Dios es hermosa, realmente nos ilustra, nos abre nuestra mente, nos da luz, ¿verdad? Y ahora podemos entender y comprender de una manera diferente lo que el Señor hizo por nosotros. Así es de que en Isaías 53:4, Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga y por todo su cuerpo entero llagado fuimos nosotros curados. Amén. Isaías 50:6-7, Isaías 50:6-7, en la versión traducción del lenguaje actual, dice así la palabra de Dios en Isaías 50:6-7, perdón, puse 60, Isaías 50:6-7, porque esto, mis amados, ahorita les voy a decir algo que dije, wow, qué impresionante está. Dice: no quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Por eso no seré humillado, pues es Dios quien me ayuda. Por eso me mantengo firme como si fuera una roca, y sé que no seré avergonzado. Pero lo dice Él: no quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Y luego hay otro pasaje en Isaías que dice que escondimos de Él el rostro. De tan desfigurado que estaba su rostro, escondimos su rostro. ¿Y sabes qué? Cuando vemos la película de El sacrificio de Cristo, la pasión,
¿Verdad que cierras los ojos cuando vienen los latigazos? Tú estás cumpliendo la palabra de Dios. Escondimos del el rostro. Lo quiero ver. ¿Cómo no vas a ser sano? ¿Cómo no vas a ser sana? Pero ¿sabes qué? Es importante que hoy le pidamos perdón a Dios. Que hoy le pidamos perdón a Dios. Señor, perdóname. ¿Cuánto tiempo llevamos tomando un tratamiento tras otro? ¿Cuánto tiempo llevamos teniéndole fe a pastillitas y a licuaditos y a no sé qué y a no sé cuánto? ¿Podrías hoy confiar en el cuerpo desfigurado de nuestro amado Jesús? ¿Podrías hoy confiar en que Jesús, por amor a ti, no escondió su rostro ni quitó su espalda de los que le herían, para que tú seas sano, sano? Inclina tu rostro donde estás. Y sí es bien importante que le pidas perdón a Dios, que le pidamos perdón. Inclina tu rostro. Es tan automático ir luego al médico. Es en automático. Ni siquiera nos paramos un momentito para pensar. No, mejor le pido a Dios, le clamo al Señor y declaro mi sanidad. Señor Jesús, hoy te pedimos perdón. Inclina tu rostro también los servidores. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Ahora entiendo por qué no he sanado. Ahora entiendo por qué ni siquiera cuando vienen siervos con el don de sanidad he sanado. Porque he confiado más en el hombre que en ti. Porque he confiado más en los médicos y en las pastillas que en ti. Porque he confiado en el remedio. Perdona, Señor, perdona. Porque he dicho que la enfermedad viene de ti. ¿Y sabes qué me dijo el Señor sobre eso que te dijera? No te atrevas a volverlo a decir, porque estás haciendo o estarías haciendo como si yo, el Padre, anulara el sacrificio tan grande de mi Hijo. No vuelvas a decir que tienes una enfermedad de parte de Dios, porque dice Dios: yo nunca voy a anular el sacrificio tan grande de mi Hijo. Nunca vuelvas a decir, nunca vuelvas a decir. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Esa falta de conocimiento, esa falta de creerte, con o sin esta palabra, con o sin estas gráficas. Nuestro trabajo es creerte, no entenderte. Nuestro trabajo es decir: sí, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Quiero que te pongas de pie y sigue orando y sigue diciéndole al Señor: Señor, perdóname. Perdóname por confiar más en los médicos. Perdóname. Perdóname por confiar más en el hombre. Y la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Perdónanos
por confiar más en las pastillas. Perdónanos por confiar más en los licuaditos, en los chochos, en los tés. Perdónanos, Señor, perdónanos. Hoy podemos entender un poquito de las cosas terribles que pasó tu cuerpo, para que pudiera haber escrito el profeta Isaías: y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Hoy, no mañana, no al rato, hoy, aferrándote al Señor, llévate tu sanidad. Familias sanas, pero empecemos por ti. Familias sanas, completamente sanas. Porque ¿sabes qué? Hoy el Señor te sana y te puedes llevar el milagro para tu hijo, tu hija o gente de tu familia que a lo mejor no está aquí. Pero es tan fácil eso, porque la mujer sirofenicia fue y clamó a Dios por su hija, y no era una bebé su hija, y su hija fue sana en el momento en que ella dijo: Señor, si tan solo me dieras una migaja de sanidad para mi hija, sé que mi hija será sana. Y en ese momento su hija fue libre del azote del demonio que la atormentaba. Esos flagelos estuvieron impresionantes. Ese cuerpo flagelado, escondimos de él el rostro y lo escondemos realmente, y de algo que ni llega al 1% de lo que fue. Está sano, qué bueno. Dile: Señor, ahora entiendo. No voy a permitir que ninguna cochina enfermedad venga y se apodere de mí. No lo voy a permitir. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y es con tu sangre que derramaste, Señor, que nos limpias. Límpianos, Señor Jesús. Límpianos, límpianos, perdónanos. Perdónanos, perdónanos. Seguro que tienes un familiar enfermo. A lo mejor es tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa. Hoy el Señor quiere que no solo tú te vayas de aquí con un cuerpo completamente sano, sino que también tu familiar sea sano. Y le vas a hablar a tu enfermedad ahorita, después de pedirle perdón a Dios, porque el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: quítate de aquí y échate a lo profundo del mar, y si no dudares en tu corazón, será hecho. Así es de que hoy tú vas a hablar por tu sanidad, pero dice: vas a hablar fe, vas a hablar, vas a hablar. Allí en tu lugar, levante su mano el que necesita hoy sanidad. Levántala bien en alto. El que necesita sanidad. El que dice: yo no más voy a estar enfermo. Se acabó la enfermedad. Por el cuerpo llagado de Jesús, por ese cuerpo soy sano. Así es de que hoy vas a hablarle. Quiero que abras tus ojos, mi amado, y veme, porque el Señor dijo:
le hablarías y le diríais a este monte. Entonces no vamos a orar por la enfermedad, no, vamos a hablarle al dolor intestinal o lo que tengas y le vas a decir: dolor intestinal, te hablo a ti en el nombre de Jesús, y tú te vas de mi cuerpo ahora y te vas a lo profundo del mar, a lo profundo del abismo te vas, en el nombre de Jesús. Empieza a hablarle a eso. No le estás: Diosito, quítame el dolor. No, tú con tu boca, pero abre tus labios, habla fe. Creí, por lo tanto hablé. Habla. En el nombre de Jesús le hablo a mi páncreas. Páncreas, te doy la orden que tú creas la insulina correcta para mi cuerpo. Páncreas, escucha en el nombre de Jesús, porque tú actúas correctamente en el nombre de Jesús. Tú funcionas correctamente como te creó el Señor. Páncreas, vas a darme la cantidad normal de insulina que necesita mi cuerpo. Azúcar en mi sangre, azúcar, vas a tener los niveles normales. En el nombre de Jesús te hablo, niveles normales. Habla fe. ¿Sabes una cosa? La fe se ve. Si no es para ti, ahora pídelo por alguien en el nombre de Jesús. Pídelo por alguien en el nombre de Jesús. Háblalo bien, habla fe. Dice: diríais a este monte, dile al monte, háblale al monte en el nombre de Jesús. Tu respiración, tus bronquios, en el nombre de Jesús le hablo a los bronquios